Cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre límites. Decimos que el límite de una función f de x, recordemos que todas las funciones las podemos graficar, nos pueden dar rectas, curvas, etcétera, pero la idea principal es que toda función se puede graficar. Entonces decimos que el límite de una función f de x en el punto x sub 0 es el valor de que se acercan las imágenes, o sea, las y, cuando esos valores de x se acercan al valor x sub 0. Tenemos entonces, en este caso, la siguiente función f de x y queremos hallar el límite de la función cuando x toma valores muy cercanos a 2. En esta expresión, entonces quedará límite de f de x cuando x tiende a 2 o límite de f de x cuando x se acerca a 2. Bien, lo que tenemos que hallar son los valores de las imágenes, o sea, los de las y, cada vez que x se va acercando a 2, y qué valor va a tomar. Ese valor no lo sabemos, pero podemos observar que cada vez que x se acerca más al 2, la y se acerca más a un valor específico. Observemos que en este gráfico hay un hueco. Si observamos que x vale 1, vamos a darnos cuenta que la gráfica cuando toma ese valor sí nos da la información que la imagen es 3. Pero cuando hablamos de 2, la gráfica no nos dice con certeza qué valor toma la y. Como hay un hueco, pues no se sabe. Sin embargo, podemos decir que se está acercando mucho al valor 5 en el eje y. Lo que quiere decir que entre más me acerco a 2 en el eje x, más me acerco a 5 en el eje y. Y puedo decir que el límite de la función cuando x tiende a 2 es igual a 5. Bueno, vamos a ver otro tipo de gráficas muy usuales en los límites, que son las ecuaciones definidas a trazos. Entonces tengo aquí dos trazos y lo que quiero hallar es el límite de la función cuando x se acerca a 4. Entonces podemos observar por la izquierda que todos los valores de x a medida que se van acercando a 4 toman el mismo valor 3 en y. Observen, menos 1 es 3, 0 es 3, 1, 3, 2 con 3, 3 con 3 y aquí llegando muy cerca a 4 también están cercanos a 3. Si hacemos el mismo análisis pero por la derecha, observamos que a medida que se va acercando x al 4, la gráfica se va acercando a la y igual 3. Entonces, podemos decir que el límite de la función cuando x tiende a 4 es 3, porque se va acercando a 3. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la solución de límites por factorización. Tenemos como ejemplo esta función y el límite de x cuando se acerca a 2. Lo primero que tenemos que hacer siempre es reemplazar las x por este valor y evaluar toda la función para ver si se puede solucionar. Si no se pudiera solucionar porque es indetermina, entonces ahí sí factorizamos. Vamos aquí, en este caso vamos a ver qué pasa. Vamos a reemplazar x por este 2 y hacemos las operaciones correspondientes y el valor del límite nos da menos 14. Lo que quiere decir que en este caso el resultado sí se pudo obtener de manera directa. Vamos a otro ejemplo. Límite de x cuando tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Reemplazamos el valor de x en la función. Entonces vemos que aquí x toma el valor de 2 y x toma el valor de 2. Reemplazamos, hacemos las operaciones, pero nos damos cuenta que en este caso el denominador sí se vuelve 0. O sea que en este caso el resultado es indeterminado. Eso quiere decir que este límite sí lo tenemos que resolver factorizando. ¿Pero qué es indeterminación? Pues es la parte de la expresión que hace que la función valga 0 en el denominador. En este caso, x menos 2 nos vuelve esta función indeterminada. Esa expresión, el x menos 2, lo tenemos que eliminar buscando en el numerador una expresión idéntica para poderla cancelar. ¿Cómo encontramos esa expresión? Factorizando. Entonces, factorizando vamos a encontrar un x menos 2 aquí arriba. Ahorita vamos a ver más adelante. En este caso, estoy mostrando unos límites y no estoy mostrando el numerador. Me interesa que nos centremos en el denominador. Y quiero que observen, cada vez que x tiende a un número, ¿cómo debería ser ese denominador para que todo se indetermine? Pensemos en cada uno de los 5 casos. Bien.
En este caso, cuando x tiende a 4, perdón, el x menos 4 sería la expresión que determina toda la función, ya que si reemplazamos a x por 4 me queda 4 menos 4 y eso se vuelve 0. Asimismo pasa con los otros 4 ejercicios que se indeterminan. Vamos entonces a continuar con nuestro ejemplo de la indeterminación. Los casos más usados para poder factorizar son el factor común, la diferencia de cuadrados, la suma o diferencia de cubos y los trinomios de la forma x cuadrado más bx más c y ax cuadrado más bx más c. Observemos la diferencia entre ellos dos, es que el coeficiente numérico aquí es 1 y aquí es cualquier número que no sea 1. Pero eso no quiere decir que los otros casos no se utilicen. Los otros casos, dependiendo de la forma de la función, pues también se podrían estar utilizando. Entonces vamos a trabajar sobre nuestro ejemplo inicial y vamos a ver que como es indeterminado tenemos que factorizar. En este caso, ¿qué caso de factorización podríamos usar en este x cuadrado menos 4? Bueno, como podemos ver tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Qué es una diferencia de cuadrados? Pues es una resta, son dos términos y ambos son cuadrados perfectos, o sea que los dos tienen raíz cuadrada exacta. Entonces, vamos a recordar que la diferencia de cuadrados nos da el producto de la suma por la diferencia de las dos raíces. Entonces, en nuestro caso, la raíz de x cuadrado es x y la raíz de 4 es 2. Entonces, x2 menos 4 al factorizarlo me da x más 2 por x menos 2. Ahora reemplazamos el numerador, o sea esto, por su factorización y nos queda así. Al hacer esto, nos quedan estos dos términos semejantes que podemos eliminar, haciendo que nos quede solamente esta expresión, que ahora sí podemos evaluar con este valor de 2. Entonces reemplazamos a x por ese valor y obtenemos que el límite es igual a 4. Listo. Vamos con el ejemplo número 3 y tenemos este límite de x cuando tiende a 5 de esta expresión. En este caso, el que vamos a tener que factorizar es el denominador, porque es el factorizable. Y vemos que tiene las mismas características, los dos tienen raíz cuadrada exacta y es una diferencia. Entonces, utilizamos el mismo caso de factorización, hallamos la raíz del primer término que es x, la raíz del segundo término es 5, entonces esto queda factorizado como x más 5 por x menos 5. Vamos a reemplazarlo y de esta manera tenemos dos términos semejantes que podemos eliminar. Arriba nos queda sin este paréntesis, lo que quiere decir que solo queda un 1 y entonces queda la expresión así, 1 sobre x más 5, reemplazo este x por su valor aquí en el límite que es 5, entonces nos queda 1 sobre 10. Listo. Vamos con el ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 tenemos este límite. En este caso, no tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. Observen que no tienen raíz cuadrada exacta los dos términos. Entonces, ¿qué caso de factorización podemos usar con esta expresión? Muy bien, factor común. Recordemos que el factor común lo que requiere es que los dos tengan un término semejante. En este caso, el término semejante en los dos es el x. Un término común es la palabra. Entonces, ese sería el factor común, la x. ¿Y es factor de quién? Para hallar los valores del paréntesis, simplemente dividimos el binomio inicial por ese factor común y nos va a dar que x cuadrado dividido x es x y 2x dividido x es 2. Entonces, el paréntesis me queda x menos 2. Vamos a reemplazar y queda el límite de esta manera, lo que hace que tengamos dos términos semejantes, cancelamos los dos términos y nos queda que el límite es igual a x sobre 1, o sea, x que al reemplazarlo me va a dar 2. Listo, el ejemplo número 5, tenemos límite de x cuando tiende a 7 de esta expresión. Lo que vamos a mirar es si se pudiera resolver reemplazando la x. Pero al reemplazar la x y al hacer las operaciones, 7 al cuadrado 49, 21 por 7 me da 147, este me da 147, al restar me da 0. Lo que quiere decir que se indetermina y tengo que factorizar. Entonces observo
este binomio y veo que no es una diferencia de cuadrados perfectos porque no tienen raíz cuadrada exacta, pero sí tienen factor común. Su factor común es 3x. Entonces realizamos la división para mirar el paréntesis del factor común y ya tenemos nuestra factorización. Cancelamos los términos semejantes, lo que quiere decir que el límite queda 1 sobre 3x. Ahora reemplazamos, evaluamos aquí el límite con x igual 7 y eso nos da 21 y entonces la respuesta es un 21. Muy bien, vamos con nuestro ejemplo número 6. Tenemos el límite de x cuando tiende a menos 3 de esta expresión. Si reemplazamos a x por menos 3, nos damos cuenta que la expresión se indetermina, porque me da menos 3 más 3 me da 0. Lo que quiere decir que tenemos que factorizar. Entonces miramos el numerador y vemos que no son cuadrados perfectos, pero sí tienen un factor común que es 5x. Entonces me queda factor común 5x, factor de x más 3 sobre x más 3. Como tenemos los dos términos semejantes, podemos cancelarlos y nos queda que es 5x sobre 1. Reemplazamos el x por menos 3 y al evaluarlo nos da menos 15. Entonces nuestro límite es igual a menos 15. Muy bien. Vamos con el ejemplo número 7. Tenemos el límite de x cuando tiende a 1 de esta expresión. Observemos que el denominador es x menos 1, reemplazamos y me da 1 menos 1 me da 0, lo que quiere decir que tengo que factorizar porque se indetermina al reemplazarlo. Vemos que no son cuadrados perfectos, obviamente porque es un trinomio. Y vemos que no hay un factor común porque este término es independiente. Entonces lo que quiere decir es que tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. En este caso, el tercer término, observen, no tiene parte literal y el primer término, su coeficiente es 1. ¿Cómo resolvemos este caso? Este cuadrado, la raíz, se reparte en dos paréntesis. En el primer paréntesis va el signo de este término del segundo y en el otro paréntesis va la multiplicación de estos dos. Vamos a mirar. Este x cuadrado se reparte en los dos paréntesis. Este signo va acá y más por menos va acá. En este caso multiplicamos estos dos signos, va acá. ¿Y ahora qué tenemos que hallar? Buscamos dos números que multiplicados den el último término, o sea 3, dos números acá que multiplicados me den menos 3 y que sumados me den 2. Esos dos números son 3 y 1. Entonces ponemos acá el 3 y 1. Observemos que más 3 por menos 1 me da menos 3 y más 3 menos 1 me da 2. Teniendo en cuenta esa factorización, vemos que este y este término no son semejantes. Entonces cancelamos y nos queda que el límite es igual a x más 3 sobre 1, reemplazamos este x, nos queda 1 más 3, o sea 4. 4 sobre 1, el límite es 4. Bien. Y vamos a nuestro ejemplo número 8. Tenemos el límite de x cuando tiende a menos 3 de esta expresión. Vamos a mirar entonces cuáles son esos dos números que al multiplicarlos me dan menos 6 y al sumarlos me da 1. Bien, esos números son el 3 y el 2. Observemos que más 3 por menos 2 me da menos 6 y 3 menos 2 me da 1. Cancelamos los términos semejantes. En este caso es x más 3 y x más 3. Y el límite nos queda x menos 2 sobre 1. Ahora, reemplazamos evaluando el límite aquí con el menos 3 y me da menos 3 menos 2 es menos 5 sobre 1, o sea que el límite es igual a menos 5. Listo, muy bien. Hemos terminado nuestra clase de hoy sobre límites.